Hay juegos que no solamente te marcan, sino que definen una época. En los 90s, cuando Squaresoft y Nintendo se dieron la mano para crear algo nunca antes visto, nació una leyenda. Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Fue una mezcla tan improbable como deliciosa, la verdad, para esos tiempos. Imagínense mezclar al héroe más famoso de los videojuegos en un RPG con combates por turnos, una historia épica y con el típico humor que es marca de la casa. Y ahora, casi 30 años después, regresa con un remake espectacular para el Nintendo Switch. Pero, ¿logra captar la magia del original? ¿O solamente se siente como una postal vieja con filtros modernos? Yo diría que te pusieras cómodo porque vamos a explorar el regreso de Super Mario RPG. El juego que demostró que incluso un fontanero puede salvar el mundo con estilo por turnos. La historia comienza como todo buen cuento de Mario. Bowser secuestró a la princesa Peach y ya sé, otra vez. Después de 30 años sigue haciendo lo mismo. Y Mario va directo a darle unos zapes para rescatar a Peach. Todo parece rutinario, ¿no? Lo de siempre. Hasta que literalmente del cielo cae una espada gigantesca que atraviesa el castillo y parte el mundo en pedazos. Este evento acaba rompiendo la Star Road, que es el camino donde se cumplen los deseos, y esparce 7 estrellas mágicas por todo el mundo de Mario Bros. Así que Mario, junto con un grupo muy peculiar, pero muy peculiar, deberán recuperarlas para restaurar el equilibrio. Y eso es justamente el encanto, que no está solo. Acompañan a Mario personajes que en su tiempo rompieron los moldes, como Mallow, el niño nube, o como se presenta al principio, que era un niño rana, que llora tormentas, y Geno, un guerrero estelar que posee el cuerpo de un muñeco. Sí, suena raro, pero funciona tan bien que todavía hoy la gente ruega por ver a Geno en Smash Bros. La historia, aunque es ligera, tiene corazón. Tiene humor, tiene momentos emotivos, otros muy locos y un ritmo que te hace sentir que cada paso es una aventura dentro de un cuento clásico, con toques de locura japonesa que solo Square sabía manejar. Vamos a hablar un poco de la jugabilidad y de las mecánicas, que es aquí donde el remake te dice quítate que ahí te voy. El gameplay combina la exploración en escenarios isométricos con combate por turno sincronizado, donde presionar el botón justo al atacar o al defender va a mejorar nuestros golpes o va a reducir el daño. Muchos lo conocen como el timing, y si te suena familiar es porque este sistema lo acaban usando después juegos como Paper Mario o Mario y Luigi, así que sí, el famoso timing nació justo aquí. Y en este remake lo han pulido con precisión suiza. Las animaciones son fluidas, los ataques tienen nuevos efectos visuales y el timing se siente mejor que nunca. Además, ahora existe una barra de combo grupal. Si encadenamos ataques bien sincronizados, llenaremos un medidor que nos permitirá desatar un ataque triple al más estilo de Chrono Trigger. Cada personaje tiene su estilo de pelea y su rol. Tenemos a Mario, que es el típico héroe balanceado con ataques físicos y de fuego. A Mallow, que usa magia elemental y de apoyo, que viene siendo el mago del equipo. Geno, que es pura ofensiva mágica, digamos que es el como guerrero mágico. Bowser, que es un tanque pesado que lanza enemigos como si fueran pelotas. Y por supuesto Peach, que es la típica healer, pero con un par de trucos bajo la manga. La mezcla es simple pero estratégica. Cada combinación no solo permite ejecutar estos ataques triples que les mencioné, también nos darán algunas bonificaciones siempre y cuando mantengamos este medidor en combo. ¿Y cómo hacemos eso? Usando el timing, defendiéndonos justo a tiempo y atacando de la misma manera. Cada batalla nos va a invitar a participar activamente, no es solamente a seleccionar comandos. Este RPG te invita a estar atento, marca la diferencia entre la victoria y el game over con un tonito bastante alegre. Y si eres nuevo, estate tranquilo, porque este remake incluye ajustes de dificultad y un modo más accesible sin quitarle la satisfacción al reto. El mundo de Super Mario RPG es una locura encantadora. Pasamos de praderas llenas de Goombas a torres mecánicas, pueblos flotantes y hasta volcanes ardientes. Y lo mejor es que el juego mezcla las plataformas con exploración de un RPG. Saltamos, empujamos bloques, activamos interruptores y hasta resolvemos acertijos, todo sin romper el flujo de la aventura. El ritmo está tan bien medido que nunca sientes que farmeas por obligación, a menos que quieras llegar al nivel máximo, que es el 30. Cada zona tiene su propio mini arco narrativo.
con personajes memorables y jefes que parecen salidos de una caricatura surrealista. Y ese humor, ese toque de Nintendo Square, ¿qué les puedo decir? Hay chistes, referencias absurdas y momentos que te hacen sonreír, incluso si sabes que van a pasar. Y hablando de referencias, encontraremos algunas como a Link, el cual se estará descansando en una posada. Y si le hablamos, sonará el famoso sonido de cuando encuentras un secreto. O bien, Mario tomará su forma pixelada del primer Mario Bros. Incluso hay una pelea secreta con un personaje sacado de los Final Fantasy. El remake mantiene ese tono con nuevos gestos, expresiones faciales y cinemáticas que lo hacen parecer más vivo que nunca. La música, ¿qué les puedo decir de la música? Aquí es donde nos pega la nostalgia con mayúsculas. La banda sonora original de Yoko Shimomura, sí, la misma de la compositora de Kingdom Hearts y Street Fighter 2, regresa reorquestada desde cero. Cada tema suena espectacular. Los clásicos Fight Against an Armed Boss, Forest Maze te erizan la piel con sus nuevas versiones orquesteadas. Pero si eres más purista, puedes cambiar el soundtrack original del SNES en cualquier momento. Es pues puro amor para el fan, y Nintendo lo sabe. Visualmente, el remake es un festín. Todo fue rehecho en 3D con un estilo que respeta los sprites originales, pero con un detalle bastante moderno. Los personajes parecen figuras de juguetes vivas, y los escenarios brillan con texturas suaves, luces dinámicas y efectos que parecen sacados de una animación stop motion. Sí, no es hiperrealista, pero tampoco busca hacerlo. Su encanto está en verse como una maqueta de nostalgia perfectamente animada. Algo que me gustó de este juego, que considero algo bastante bueno, es que el remake respeta y mejora el clásico sin traicionarlo. No en solo en lo visual, sino en el tono, los personajes, los momentos raros y graciosos, la trama básica y el humor. Todo que los fans aman del original está ahí. Muchos críticos lo celebran como casi una remasterización profunda, más que un remake que trata de reinventar. El sistema lo sentí más fluido que antes, más dinámico y más divertido que nunca. Eso me pareció bastante bueno. La banda arreglada, Yoko Shimomura lo hace de nuevo. Los temas clásicos suenan mejor que nunca, con dimensión, arreglos nuevos, una duración aumentada antes del loop. Eso le da al remake un alma musical bastante potente. Pues unos visuales que encantan, los escenarios bastante bonitos, personajes expresivos, efectos especiales modernos y cinemáticas que le hacen justicia al salto generacional. Y hablando de esto, pues sí, como les decía, añadieron cinemáticas en momentos clave que hacen que se vea increíble y se sientan épicos. La duración me pareció bastante perfecta, ni muy corto ni demasiado largo, entre unas 15 y 20 horas. Pero si pensabas que esto era todo, pues no, porque el juego cuenta con un post-endgame, que para los que desconocen el término es como un poco de contenido adicional después de derrotar al jefe final. Pues bueno, este contenido te acaba centrando justo antes de pelear contra Frago o Smithy, para conseguir un mejor equipo y hacerle frente. En sí son peleas contra algunos enemigos que ya habíamos enfrentado, pero con algunas variantes, no les voy a mentir. Pensé que serían bastante fáciles, como las anteriores que tuvimos con ellos, pero me llevé una grata sorpresa al darme cuenta que eran enfrentamientos donde tenías que usar un poco más la cabeza y ofrecían bastante reto. Algo que no me gustó del juego es que puede sentirse bastante fácil para los veteranos de los RPGs. Las secciones de las plataformas siguen siendo un poco torpes, vamos a decir que es herencia del original. Algunos chistes o referencias quizás no impactan de igual manera si no lo jugaste en el SNES. Y he visto que mucha gente se queja porque dicen que uno paga mucho al ver el remake cuando no se añade tanto contenido nuevo. Si ya conoces la historia, puede que no haya suficiente novedad para todos. Considero que no es nada grave, pero se nota que el remake prioriza la fidelidad sobre la innovación. Para mí, Super Mario RPG Remake no solamente es un regreso, es una celebración. Un recordatorio de que nació la mezcla entre el humor, la historia y la estrategia dentro del universo de Mario. Este remake logra lo que pocos, actualizar un clásico sin borrar totalmente su esencia. Digamos que se siente como volver a casa, pero con muebles nuevos, paredes pintadas y la misma calidez de siempre. Y aunque hoy existen RPGs más complejos, más oscuros o más técnicos, la verdad es que Super Mario RPG sigue teniendo algo que pocos logran: un corazón.
Ese sentimiento de aventura simple, divertida y llena de momentos te saca una sonrisa genuina. Así que si creciste con el original o si nunca lo jugaste, este remake es un regalo que vale la pena abrir con calma. Porque sí, gamers, Super Mario RPG sigue siendo una joya, una estrella brillante en el cielo del RPG clásico. Disponible solamente para Nintendo Switch y desarrollado por Nintendo y Square Enix. Es un RPG donde los sueños, la amistad y el humor son los verdaderos puntos de experiencia. Yo soy Salvador y recuerda, si te gustó esta reseña, móchate con tu like para crecer como cuando Mario se come un champiñón. Y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cuando reseñe otro clásico.